En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias, Señor, por este momento en el cual nos congregamos en tu nombre y con mucha humildad nos ponemos delante de ti para que nos concedas la oportunidad de seguir penetrando bajo la luz de nuestros misterios, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a descubrir en la teología un camino que se inscribe especialmente en Él, para que a través de Él y junto con Él, guiados por el Espíritu Santo, penetremos más en el misterio de la Santa y Divina Trinidad. Te lo pedimos a ti, Padre Dios, que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, vamos a ir compartiendo pantalla para que vayamos viendo lo que tenemos para este día. Esta es lo que es nuestra pantalla del día de hoy, lo que esta sesión 5, que vamos a estar acá nosotros trabajando en esta jornada. Déjenme acomodar aquí nuestras pantallas para poder estar trabajando. Ok. Bueno, tenemos entonces nuestro tema 5, el lenguaje, la teología, en esta partecita que es importante, pues ir dándonos cuenta de cómo se van a ir mezclando nuestros elementos. Voy a hacer un brevísimo repaso de lo que vamos a ir teniendo nosotros como acumulado. En nuestros presupuestos, sabíamos nosotros, está esta dinámica de la revelación. Y en esta dinámica de la revelación, lo que nosotros tenemos es de que Dios le habla al hombre y el hombre le responde. Esa es la lógica y es importante que nosotros no nos perdamos de vista de este esquema, que eso es lo central para nosotros. Dios sale a nuestro encuentro y nosotros salimos al encuentro suyo para tratar de responderle. En esta dinámica, nosotros vamos a tener acá esos elementos que van a ser fundamentales. Por un lado, vamos a encontrarnos con el elemento de la fe, que ya vimos en una lección. Una fe que es objetiva, es la fe objetiva en razón de lo que nosotros recibimos, el objeto de nuestra fe, y cómo respondemos nosotros como sujetos a esa fe que recibimos. Entonces ahí tenemos la fe subjetiva. Y del otro lado, también hemos analizado ya esta partecita de la razón, cómo también con la razón nosotros tenemos que involucrarnos para ir dando esa respuesta al Señor. ¿Y por qué con la razón? Pues porque somos seres racionales, somos seres de razón. Así nos ha creado Dios y en ese sentido, al ser creados así por Dios, entonces también tenemos que involucrar esta partecita. Entonces, esto es lo que hasta ahora nosotros hemos visualizado. Este Dios que nos habla, este hombre que sale al encuentro del Señor para responder, y hoy vamos a ver la forma, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a responder al Señor? Pues lo hacemos a nuestra forma y lo hacemos en este caso con un lenguaje de carácter humano que nos permita entonces acercarnos a Dios. Eso es lo que hoy vamos a ver, el lenguaje. ¿De qué forma le hablamos a Dios? Es un poquito para que vayamos ubicando nuestro caminar. Entonces, aquí tenemos que encontrarnos primero con esta situación. Podemos decir que hay una grande paradoja, y esa paradoja se refiere a que Dios está expresando en un lenguaje de carácter humano, y al expresarse Dios de forma humana, pues para él está implicando un abajamiento, una humillación. Él siendo Dios, se hace hombre. Esto tiene un nombre muy propio. Voy a poner aquí esta nota. Sí, ese movimiento en el cual Dios se abaja, ese movimiento de abajamiento, es un movimiento de humillación, estamos diciendo. Y esto se llama técnicamente la kenosis. Así es en el griego como se conoce. ¿Sí? Entonces, es un movimiento de carácter kenótico propiamente. El movimiento kenótico es entonces Dios se hace hombre, Dios se abaja para hacerse con nosotros. Y aquí nosotros usamos esta palabra de la humillación.
Esta palabra de la humillación, pues es entonces interesante para nosotros, porque nosotros en el lenguaje cotidiano entendemos la palabra humillación pues bajo un sentido así como ofensivo, alguien que me está lastimando, alguien que me está haciendo daño, pero la palabra humillación, voy a ser un poco simple en esta explicación, pero vamos a tratar de ir haciendo esta explicación para comprenderlo. La humillación tiene que ver con aquel que es humilde. Y el que es humilde, ¿sí? Tiene que ver con esta partecita que nosotros llamamos humus. La palabra humus, en el lenguaje de la Sagrada Biblia, tiene un nombre, un significado muy particular. Significa polvo, significa tierra, ¿sí? Es una palabra que se usa en el libro del Génesis para hablarnos precisamente del polvo del cual hemos sido creados los seres humanos. Entonces, lo pongo como esta comparación que pueda servirnos a nosotros. Quienes tienen en su oportunidad el contacto actual o a lo mejor quienes lo tuvieron en su infancia, vivir en un lugar donde no había calles pavimentadas, donde las calles son de trato de polvo. Entonces, cuando venía la lluvia, lo que hace el agua, dice la gente, ¿verdad? Limpia las calles, barre las calles el agua. O sea, se lleva todo el polvo que está por encimita. Y lo que va a quedar cuando lo ha hecho, entonces queda una capa muy fina que a la luz del sol se empieza a ver como que brilla. Es una parte como mineralizada de la tierra. Entonces, esta parte se dice es la más fecunda de la tierra. Esa parte que ya se quedó así como lavada y que brilla a la luz del sol, que son como esas propiedades minerales que tiene. Entonces, eso técnicamente es la parte más fecunda de la tierra. Y eso propiamente es el polvo. Esa es la tierra de la cual habla la Biblia cuando dice que nosotros estamos hechos de esa Biblia, de esa tierra, perdón, de ese humus. Estamos hechos de ese polvo, de ese humus, no de cualquiera, sino de un humus especial. Entonces, el hecho de reconocer esta parte del polvo de la tierra, también podemos nosotros establecer este juego, ¿no? Con esta palabra humus, que tiene que ver, sí, con la parte de la humildad, pero al mismo tiempo con esta raíz, tiene que ver con la parte del ser hombre. El hombre es polvo, y lo sabemos, lo vamos a recordar el próximo miércoles. Del polvo venimos y al polvo vamos. Entonces, cuando se habla de humillarse, lo que se está queriendo acá comunicar, lo que está queriendo decir, es que si Dios se humilla, es para hacerse uno como nosotros, ¿sí? Dios se humilla, lo voy a poner con este juego de palabras, Dios se hace polvo, por decirlo con este lenguaje, es decir, se hace hombre, se hace como nosotros. Y hay muchas formas en las cuales Dios, podemos decir, se humaniza. El culmen de la humanización de Dios es, por supuesto, el momento de la encarnación. Ahí en la encarnación, entonces nosotros sabemos que Dios en Cristo, en el Hijo, plenamente se hace hombre. Pero podemos decir que esto va sucediendo de muchas formas, de muchas maneras. Y una forma de la cual Dios se hace hombre, en la cual Dios se va a humanizar, es a través del lenguaje. Cuando Dios decide utilizar el lenguaje humano para expresar su palabra. Eso es lo maravilloso de todo esta, en la revelación. Esta palabra de Dios está en otro nivel que nos supera absolutamente. Entonces, se abaja, se humilla, participa de este momento de kenosis, de abajamiento, para que nosotros podamos entenderle. Y ahí ya vemos un gran acto de amor. En el momento en el cual Dios, entonces, decide hablarnos bajo nuestras palabras, hay un acto de amor. Pensemos en la vida cotidiana, cuando a lo mejor has tenido un malentendido con alguien, digámoslo así, no te entiendes con alguien, ¿qué tienes que hacer? Pues humíllate, abájate, es decir, ponte en los zapatos de la otra persona,
Ponte el tú por tú en ese sentido, en el mismo lenguaje, en la misma sintonía, para que entonces puedan entenderse, puedan comprenderse. Esta parte es la hermosa. Cuando se dice que hablamos con los niños, se dice que es bien importante que nosotros sepamos a bajarnos, ponernos a la misma estatura de los chiquillos, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces frente a frente realmente podamos dialogar y saber escuchar y saber comprenderlos. Entonces, ese movimiento de abajamiento, ese movimiento de humillación, de humanización, corresponde a un acto de amor que vemos en Dios. Por eso es importante hablar del lenguaje a través del cual Dios hoy se va a comunicar y se seguirá comunicando con nosotros. Esto es lo primero que nosotros vemos. Cuando Dios habla, hay un acto ya de amor. Amor profundo. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que se ha hecho como nosotros, se comienza a hacer como nosotros, nos empieza a hablar con ese lenguaje humano. Y hay otra situación que es muy interesante. ¿Qué es lo que expresa el lenguaje? Démonos cuenta de esto. Una cosa es lo que pienso y la otra cosa es cómo lo expreso. Puedo expresar de muchas maneras y podemos hablar de muchos tipos de lenguaje. Entonces, yo sé que entonces tengo un pensamiento, pero mi forma de expresar ese pensamiento no solamente es con palabras. Puede ser con una mirada, con mis gestos. Se dice que el ser humano en el lenguaje gestual, en los gestos que hacemos, comunicamos, pero terriblemente muchas cosas. A veces no hace falta que digamos nada para conocernos. ¿En cuántas ocasiones a lo mejor alguien te ha conocido simple y sencillamente nada más con ver tu cara, nada más con ver tu rostro? O sea, no hace falta que me digas nada, te conozco. Cuando a lo mejor tu jefa, ¿no? Te dice, oye, ¿qué traes? Y tú le dices a tu mamá, nada. ¿A qué estás jugando, hombre? Tu mamá te llevó 9 meses en la panzota. O sea, las mamás, las jefas nos conocen, pero al 100. O sea, no hace falta que mi mamá sea como adivina. Mi mamá sabe que traigo algo. ¿Por qué? Porque lo estoy comunicando. Tengo un lenguaje con ella. Quizás no sepa exactamente qué traigo, pero de qué traigo algo sabe que traigo algo. Entonces, hay una cosa que se genera dentro de nuestro ser, en el pensamiento, en los sentimientos, en todo lo que somos. Y la otra cosa es cómo lo expreso. ¿Cómo expreso eso que llevo dentro? ¿Cuál es el lenguaje que uso? Y tiene que haber entonces una conexión entre lo que se piensa y lo que se expresa. Y aquí es fundamental, más adelante vamos a ver por qué me estoy explicando en esto. Es fundamental para que haya una conexión, para que haya una conexión. Fíjense si no, ¿verdad? Cuando estoy, no sé, con alguna persona y tiene la trompa torcida, ¿verdad? Está brava. O sea, no me hace falta que me diga que está enojada. Su rostro me lo dice. O cuando llega a lo mejor tu hijo, tu hija, ¿no? Los que tienen hijos, ¿no? Y te ponen su carita así como que ándale, porfis, que no sé qué. Pon una carita así como de, por favor, hasta le hacen así, o juntan las manitas, ándale, mami, por favor, te pido. O sea, ya estas posiciones en el lenguaje gestual están comunicando mucho. Y uno tiene entonces que saber conectar el lenguaje gestual con lo que se quiere expresar. Tenemos que buscar esa coherencia. Y esa es una riqueza. Entonces, humanamente, démonos cuenta desde nuestra experiencia, comunicamos, expresamos de muchas maneras, de muchas formas, lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos. Ahora imaginemos en Dios. ¿Cuántos lenguajes Dios tiene para expresarse con nosotros? ¿De cuántas formas tan maravillosas lo hace? Y todo lo que nos comunica. Entonces, está esta conexión. Y aquí viene este otro elemento interesante. La teología, en este sentido, no tiene un lenguaje propio. La teología usa palabras humanas. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Así se quiso manifestar Dios. A lo mejor alguien dirá, pero ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios, haya usado? Así quiso. Perdón. Pregúntale a Él, reclámale a Él, si quieres.
Ay, pero ¿por qué fue a nacer allá con los judíos, ese pueblo tan X, tan insignificantes y no tuvieron ningún desarrollo cultural notable, no sé, como los egipcios, los romanos, los griegos en aquella época? Así quiso él. Entonces, el Señor elige esas formas humanas en ese acto de amor que es un movimiento kenótico de abajamiento para comunicarse con nosotros, para expresarse hacia nosotros. Ahí está. Entonces, ¿de qué manera el lenguaje se vincula por eso con la revelación? Demos un paso más ahora. En el lenguaje de la fe vamos a tener distintos tipos de lenguajes. Vamos con el lenguaje que se usa en la Sagrada Biblia. En la Escritura vamos a encontrarnos primero con ciertas narraciones, digámoslo así si quieren como cuentitos. Y hay partes de la Biblia que entonces se nos narran así como historias, son relatos biográficos o son milagros, acontecimientos históricos, son narraciones, son narraciones. Y hay narraciones incluso, lo sabemos, didácticas, las parábolas, formas discursivas. Ahí en la guía, en el libro que estamos manejando, hay vienen citas bíblicas para que podamos ubicar esto, pero cada uno de nosotros lo sabe. Y aquí debemos de saber apreciar esta realidad. Las cosas que se nos dicen en la Escritura también tienen todas estas características, no todas, porque la Escritura, la Sagrada Biblia, tiene distintos géneros literarios. Y uno tiene que saber, si se van a acercar a la Biblia, tenemos que saber, bueno, en qué género literario me están hablando, para que realmente yo sepa qué se me quiere decir. Les puedo poner yo una pregunta. Les puedo decir, todos, creo sin equivocarme, todos somos mexicanos, todos somos nacidos en esta tierra, y yo podría preguntarles si todos saben qué es un chorro de lana. Si yo escucho la expresión, un señor tiene un chorro de lana, creo sin temor a equivocarme que vamos a coincidir que se trata de una persona que tiene mucho dinero. Punto. Pero si esa expresión en español, yo se la digo a otra persona de otra nación que entiende perfectamente el español, pero que no es de México. No sé, pienso en un argentino, pienso en un panameño, y yo le digo, oye, ¿qué crees? Es que tal persona tiene un chorro de lana. Lo que esa persona va a pensar acá en su mente es literal. Tiene un chorro, no sé, como que abro la llave y sale de la llave un chorro, pero en lugar de agua sale de lana de borrego. Porque eso es lo que dije, que esa persona tiene un chorro de lana. Entonces, démonos cuenta cómo hay géneros literarios y uno tiene que saber en qué género literario se está escribiendo algo para poder entender lo que se me está queriendo decir. Ese es el error que muchas veces se puede tener al acercarse a la escritura, que no haga un discernimiento en el lenguaje adecuado. Entonces, en la Biblia va a haber acontecimientos de carácter histórico, pero no todo lo que está en la Biblia significa que exactamente haya pasado. Todo pasó, Padre, exactamente. No, no todo fue exactamente histórico, pero muchas cosas, por supuesto que las fueron. Hay relatos biográficos, de milagros, pero la Biblia, por ejemplo, pues no es una historia de la biografía de Jesús. Esa no es su intención. Es un libro teológico y un libro de teología, como ya lo sabemos, trata de darnos a conocer un mensaje de Dios. No trata de llenarnos acá de biografías, de historia. No, no, para eso están los libros de la historia. Entonces ahí tenemos una parte, son narraciones. Otra parte que encontramos en la escritura son los himnos. Himnos que se van a tener para expresar la fe, la admiración, la gratitud hacia las obras que Dios ha hecho y que se hacen de manera tan hermosa, de manera poética. Podemos encontrar mucho, mucho aquí, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, pensando en San Pablo, himnos que recogen sus cartas a las distintas comunidades y que va a expresar este tipo de situaciones. Otro género que se va a usar en el lenguaje bíblico son doxologías u oraciones. La palabra doxa
A lo mejor dice, padre, ¿qué significa esto? Doxa significa gloria. Es una palabra griega. Entonces, la doxología es cuando glorificamos a Dios. Por ejemplo, en la misa, cuando el sacerdote al celebrar la Eucaristía pronuncia una doxología, decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una doxología. Es una alabanza que se hace a Dios. Entonces, en la Biblia también vamos a encontrar muchos de estos elementos, muchas doxologías, muchas alabanzas al Señor. Y también, por supuesto, en la Sagrada Escritura tenemos esta parte de oraciones. Dos oraciones así muy hermosas, por supuesto. La oración del Padre Nuestro, sin duda alguna, pero también esta oración sacerdotal. Esta oración que el Señor Jesús está haciendo en el momento de la última cena que nos la narra San Juan, y que es una oración hermosísima que expresa todo lo que Jesús lleva adentro, ¿no? A veces luego se nos antoja, es que yo quisiera que Jesús me enseñara a orar. Pues ahí agárrate, ahí están. Entonces también tenemos estos géneros en la escritura. Y junto con ello, tenemos un lenguaje mítico. Tenemos también mitos en la escritura. ¿Qué vamos a entender por mito? Vamos a tratar ahí de comprender esto. Un mito nosotros lo debemos ubicar en esta circunstancia. El mito es una escena de carácter simbólico y que está buscando, pues, transmitirnos una enseñanza. Y en este caso nuestro, pues, una enseñanza religiosa. Digámoslo como una fábula, casi, casi, ¿no? Y fábulas, pues, todos nos tocaron conocer ahí, precisamente cuando éramos a lo mejor niños en la escuela. Bueno, pues, algunas ocasiones, nosotros en la escritura, también vamos a encontrar este lenguaje mítico en la Biblia. ¿Y cómo se usa este lenguaje mítico? Pues como se usan todos los lenguajes. El lenguaje busca transmitir el mensaje. Esas palabras que usamos, los gestos que usamos, que yo les decía, entonces buscan un vehículo y este vehículo a veces va a ser con mitos. Y esto no es porque la Biblia esté inventando a propósito, esté haciendo falsedades. No, no, no. Se usa un mito, pero eso solamente, nunca olvidemos ese detalle para cuando luego, es que luego nos dicen, es que la Biblia dice puras mentiras, que mira, la Biblia usa esos lenguajes como un vehículo. Un vehículo sirve para transportar un mensaje. No me importa el vehículo, me importa lo que me va a enseñar, me importa lo que me va a transportar. ¿Cuál es el mensaje que me está llegando? Entonces, a través de un mito, se me da una enseñanza. Es como si alguien criticara una fábula. Es que, ¿cómo es posible que con animales te quieran dar una enseñanza? Caray, no importa que sea con animalitos, con manzanitas. A veces sí decimos, a ver, padre, explíqueme esto, pero con manzanitas. Pues así está también la Biblia. Las manzanitas son como estos cuentitos, estos mitos. Lo que importa es el mensaje. Y entonces, aquí es nuestro desafío. Saber encontrar cuál es el mensaje que nos va a ofrecer la Sagrada Biblia a través de ese mito. Entonces, a través del mito se da esa enseñanza. Y más aún, ya viendo las cosas totalmente en serio, la Biblia es un libro desmitificador. Viene a quitar muchos mitos que había también. Y esto es lo que nosotros debemos aprender a encontrar. ¿Cómo me estoy encontrando con Dios? Ese Dios que me habla como persona en mi mundo, ¿cómo le estoy haciendo? Entonces, el lenguaje en la Sagrada Escritura nos comunica estas cosas a través de narraciones, de himnos, doxologías, oraciones, incluso de mitos. Tenemos también en la fe el lenguaje litúrgico. El lenguaje litúrgico lo conocemos, participamos de los sacramentos, pues viene contenido en los textos de los rituales, en los misales, la liturgia de las horas.
Y a veces aquí yo les hago el hincapié. Si yo quiero ahorita hacer una revolución con ustedes, les hago una pregunta y los meto en conflicto. Les digo, a ver, cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿dónde van las manitas? Y entonces voy a hacer un debate. Y ese debate lo hacemos con los padres también. Porque hay quienes decimos que las manos van así. Hay quienes decimos que las manos van así. Hay quienes decimos que las manos van así. O que te las dejes guardadas abajo. Y cada quien va a tener una razón y una justificación. Y si nosotros hacemos un debate de eso, nos perdemos de lo importante. Porque al final y al cabo eso fue el lenguaje donde iba a viajar un mensaje. Y yo debo de tener ahí mucho cuidado para que no se me pierda, porque si no, me voy a equivocar. Dense cuenta ustedes de esta situación. El Padre Nuestro, humanamente, más allá de cualquier cuestión litúrgica y cultural, el Padre Nuestro lo que expresa son peticiones. Y cuando tú pides algo, tú estiras la mano. Mamá, ¿me das dinero, por favor? ¿Me das unos centavitos porque voy a ir a comprar a la tienda? O sea, ese es el gesto natural del cuerpo. Entonces, si vamos por el gesto natural del cuerpo, dado que el Padre Nuestro siempre son peticiones, eso sería lo propio, como nos han enseñado. Así nos enseñaron hace antes, ¿no? Vamos así, voy a pedir. Por otras cosas y reflexiones que se han hecho, hay quienes dicen que hacemos asá, que lo hacemos asá, que las manitas abajo. Al final, lo que es esencial no es dónde van las manos, porque este fue el gesto, este fue el lenguaje, fue el vehículo por donde pasó el mensaje. Y ese es el error que a veces tenemos. La liturgia no le sacamos el provecho que nos puede dar porque la reducimos a eso, a gestos, a lenguajes, y se nos olvida el mensaje, se nos olvida lo central, lo que celebramos. Y ahí hay que ponernos abusados. El lenguaje teológico que también tenemos nosotros, este lenguaje teológico tiene otra chamba. Acá nosotros en la teología debemos de buscar que lo que se diga de modo riguroso, que no se presta ambigüedades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los misterios de Dios. Y si yo digo así como que, es que como que, no, puedo hacer analogías, las vamos a ver ahorita, pero toda analogía es una comparación que está limitadita, es una limitación. Pero al final lo que se busca en este caso, en un lenguaje teológico, es ser preciso, es ser riguroso. Para eso es hacer teología. Y también, por ejemplo, tenemos el lenguaje que se usa en la catequesis. El lenguaje catequético, quizás muchos de ustedes desarrollen tareas de pastoral profética. Entonces, voy a transmitir los contenidos de la fe, lo que yo creo, lo que me enseña la Biblia, lo que celebro en la liturgia, o lo que yo creo que se manifiesta en mis profesiones de fe teológicas, lo tengo que vivir, lo tengo que llevar a la práctica. Esto lo tengo que hacer operativo. Hacer operativo el contenido de la fe, pues implica catequesis, implica explicar, para que entonces se comprenda. Hay que vivir. Lo que yo digo que está revelado en la Escritura y lo que celebro en la liturgia y lo que yo digo que creo en mi teología, de nada me sirve si no se vive, si no lo vivo. Y es acá donde entonces tenemos que salir de nosotros. Estos entonces son lenguajes que podemos darnos cuenta se usan para transmitir la fe. Un paso más. Hay otros modos de expresión religiosa. ¿Cómo expresamos también las cosas de Dios? Con dibujitos, con íconos. Entonces, también la palabra hablada o escrita, cuando usamos una imagen, queda subordinada a las imágenes. Y esto aquí tenemos una hermosa riqueza, la iconografía cristiana. Yo recuerdo en el seminario tuve un alumno, hoy ya sacerdote, y a él le costaba especialmente en aquella época hacer oración. Hacer oración, ¿por qué? Porque era muy inquietito, así como que traía lombrices por dentro, ¿no? Como dicen luego las mamás con los niños.
es que no se está quieto, nada más está moviéndose para acá, para allá, y si le digo que ya está quieto, se va a dormir. Y este hombre, pues era más bien creativo en razón de la cuestión de hacer dibujitos, de componer cosas, letra, música. Y entonces yo le dije, oye, pues vamos a una experiencia, dibuja tu oración. Cuando vayas a rezar, en lugar de hablar o en lugar de pensar, a ver, dibújala, a ver qué te sale. Trata de dibujar, ese va a ser el vehículo, lo que llevas acá adentro que le quieres decir a Dios. Y la experiencia de veras ha sido muy rica como resultado de ello, ¿no? Entonces, así podemos ver la expresión de una imagen. La imagen es el fruto de una oración. La imagen que se tiene es una expresión, es vehículo. Y acá entonces yo les quisiera hacer dos puntualizaciones. Si un día van a tener que comprar una imagen, porque es que me invitaron de padrinito de bendición y voy entonces a llevar una imagen o voy a comprar una imagen para mi casa, pues cuiden que sea una imagen que inspire devoción, que me den ganas de rezar, de hablarle a Dios. Hay unos santitos todos re feitos, todos viscos, hacen ahí a la Virgen toda chueca, dan lástima en lugar de dar ganas de rezar. Entonces, hay que invertir. Y aquí el desafío es en esto. Tengo yo una imagen. ¿Qué hago con ella? ¿Leo o veo? Y esta parte es bien hermosa, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe y así tantísimos iconos, no hay que verlos, hay que leerlos. Hay que leer el mensaje que lleva adentro, porque el icono es el lenguaje, es el vehículo a través del cual está viajando un mensaje. Así como les decíamos en la Biblia, está escrita la palabra, esa palabra escrita, haciendo una comparación, por supuesto, en la distancia que merece, pero al final también una imagen va a servir, va a prestarse para que me llegue un mensaje, como lo hace un gesto litúrgico, como lo hace mi catequesis, mi teología. Entonces, el lenguaje se lee y es más provechoso cuando en lugar de ver, leemos una imagen. No, hombre, te enriqueces maravillosamente. Otro lenguaje que usamos, el lenguaje de los gestos, ¿no? Ya lo decíamos un poquito ahorita en lo litúrgico. El cuerpo debe reflejar al espíritu y debe reflejar la trascendencia que tiene el espíritu, y hay que saber aprovechar el cuerpo para la experiencia de Dios. Entonces, nuestro cuerpo es también un vehículo que nos ayuda a hablarle a Dios. Y acá en este lado de nuestra tierra, pues somos muy despreciativos de esta ventaja. En algunos lugares, más en el oriente, la oración es más corporal, más gestual. Y nosotros, pues no, si yo un día voy a la iglesia y por ahí veo que alguien a lo mejor está así como que queriendo bailar a la hora de rezar, yo decir, oye, sácateme de aquí, aquí no es la disco, aquí no es el antro, vete a tu lado, ¿no? Y sin embargo, en la misma escritura se nos revela cómo hay formas de alabar a Dios a través de la danza, podemos decir la danza divina. Y esto es hermoso, pero nos cuesta. Estamos muy alejados de ello nosotros. No aprovechamos ese lenguaje gestual corporal. Y por excelencia, yo quisiera destacar esta. En el lenguaje, nosotros debemos de tener este lugar especial dedicado al silencio. Si al final y al cabo estamos reconociendo que es Dios el que habla y que para hablar va a usar muchos lenguajes y que lo está haciendo abajándose como un acto de amor para que yo pueda escucharle, lo que merece ese acto de amor de parte mía es el silencio. El silencio es esa respuesta de amor al amor que me está hablando. Lo primero que yo necesito para poder percatarme de lo que se me está queriendo dar a conocer es el silencio. Es requisito. Es la vía que me va a permitir entonces situarme con el respeto para poder estar ante Dios.
Hay quien por eso al silencio le llama el lugar de la epifanía. La palabra epifanía es la manifestación, es la manifestación. Entonces, cuando nace Jesús, por ejemplo, se habla de la epifanía, los magos de Oriente, ¿no? Cuando se aparece a los magos, es la fiesta de la epifanía. Podemos decir que toda esa escena del nacimiento de Jesús es esa epifanía, ese es el contexto, ese es el lugar donde Dios va a hablar a los magos. Así también, el silencio es el lugar de la epifanía. Y no me refiero solamente al silencio interior, perdón, exterior. Se refiere sobre todo al silencio de adentro. Porque es adentro donde a veces traemos tantos ruidos, hay tantas cosas que nos preocupan, tanto que nos roba la paz, que entonces no dejamos que la palabra de Dios tenga el lugar que debe de tener. Me quejo de que no tengo experiencia de Dios, me quejo y me lamento de que me hace falta, así como que tener más a Dios en mí, ¿no? Pero chihuahuas, ¿cómo le hago, padre? Porque nomás no sé cómo, nomás se me pierde, nomás a silencio. Esa es la disciplina que nos toca. Y el silencio, yo les digo, mírenlo como un acto de amor, un acto de amor. Dios se abaja por amor, se hace humano, se humaniza en el lenguaje, en la forma de hablarnos. Es en esa dinámica, ¿no? De la que nos es que decíamos, un acto de amor. Bueno, que mi silencio sea un acto de amor con el amor del cual estoy delante. En todo esto, cuando Dios nos habla, viene esto, que es una analogía. La palabra analogía es cuando vamos a comparar cosas. Y entonces, la comparación nos ayuda a entender. Pongo un ejemplo, porque a lo mejor dicen, ay, padre, qué raro es esto. No, hombre, ¿cuál raro? Esto lo usamos bien hartísimo, ¿va? Cuando echamos chisme, por ejemplo. Oye, ¿te fijaste en la comadre que fue a la fiesta? No, no la vi, ¿tú crees? No. ¿Cómo iba vestida? No, pues llevaba un vestido que parecía tamal mal enrollado. Con que me digas que mi comadre parecía tamal mal enrollado, con eso me basta para saber que la comadre está gorda, que llevaba un vestido todo pegado, así como que le daba vueltas, tamal mal enrollado, ¿no? Esa es una analogía, esa es una comparación. Estoy comparando a una mujer, la estoy comparando con un tamal que está mal enrollado, que está mal hechote. Entonces, las analogías las usamos, pero un montón. Vamos viendo un poco esto. ¿Por qué es necesario usar analogías? Especialmente con Dios. Pues obviamente nuestras palabras no nos van a alcanzar para decir todas las cosas de Dios. La distancia entre Dios y nosotros es tan grande, es inmensa, es inabarcable y somos limitados. Entonces yo necesito esto de las analogías. Yo les preguntaría, por ejemplo, ustedes son papás, mamás, tienen sus hijos, y cuando tú le dices a tu hijo te pregunta, oye, papá, papito, ¿cuánto me quieres? Y a lo mejor tú como papá le dices, mija, yo te quiero de aquí a la luna. Y la niña te contesta, pues yo de ida y vuelta. O sea, te quiero más, ¿no? ¿Cuánto significa querer de aquí a la luna? No sé. ¿Por qué? Porque el amor no rebasa. ¿Cómo mido el amor de un papá, de una mamá por un hijo? Es como indescriptible, ¿no? Entonces nuestras palabras, nuestras expresiones, a veces no nos alcanzan para hablar, por ejemplo, del amor. Y tengo que usar comparaciones como para dar a entender esto, ¿no? Y entonces a lo mejor mi hija me dice, no, papito, yo te quiero de aquí al sol. Ah, ¿por qué? Porque el sol está más lejos, o sea, yo te quiero más todavía, ¿no? Entonces, esas analogías humanamente las usamos pues más con Dios, porque Dios es un misterio. No nos alcanza la vida y no nos alcanzan las palabras para abarcarlo, para agotarlo.
Entonces, una analogía es la manera en cómo voy a usar palabras para que pueda decir algo acerca de Dios, para que pueda decir algo acerca de lo que Dios hace, acerca de quién Dios es. Por eso es necesario. Y con las analogías vamos a tratar de evitar dos extremos, dos errores que pueden cometerse. Lo que es la equivocidad y la univocidad. Vamos a explicar esto. Entonces, hay gente que dice que Dios es tan, pero tan superior a nosotros que no podemos decir nada de él. Híjola. Entonces, pues qué chiste. O sea, entonces hay quien dice, ¿verdad? Que Dios existe, sí, sí existe, pero está tan lejos y nos queda tan lejos que no podemos decir nada de él. Entonces, por eso ni creo en él, por eso ni voy a misa, por eso ni le rezo. Pues, ¿qué le digo a Dios si no puedo? O sea, eso es un error. La analogía me ayuda a decir algo de Dios. La univocidad, cuando se rebaja, acá es al revés. Pienso que Dios es tan humano, es tan como yo, que básicamente es lo mismo, ¿va? Es lo mismo decir hombre y Dios. Aquí es cuando hacemos nuestro Dios a la medida. Mi Diosito a mi gusto, a mi antojo, mi Diosito a mi medida, y entonces es igual que yo. Y fíjense, pues no es lo mismo decir que una persona es buena a decir que Dios es bueno. Decir que yo soy bueno, pues sí, a veces, porque a veces también soy medio cabroncito. Entonces, no, no. Y Dios es bueno, bueno, la bondad suprema. Entonces, cuando uso analogías, yo puedo evitar estos dos errores, que a veces muchos quieren caer ahí, ¿no? Es que de Dios no se dice nada. Sí se puede. Hacemos comparaciones, analogías. O esto de la univocidad, como que si Dios fuera un ser humano y ya. Invención humana, claro que no. Los fundamentos, ¿por qué podemos decir, por qué podemos hablar de Dios con analogías? Porque participamos de su ser. Entonces, dado que nosotros venimos de Dios, participamos del ser de Dios, por eso podemos hacer estas comparaciones. Esto, ojo por favor con este término que nos va a salir más adelante, es lo que llamamos la analogía entis. La analogía de los entes. Los entes son las cosas que existen. Entonces, podemos hacer una analogía. ¿Por qué? Porque venimos de Dios. Entonces, el hecho de que vengamos de Dios nos permite hacer eso. Como cuando puedo comparar al papá respecto a los hijos respecto al papá. Ah, ya viste sí, estos chamaquitos, si están cortaditos igual que el papá, ¿verdad? Sí, igualitos, hombre. Pues, sí. Entonces, porque viene del mismo papá, de la misma mamá, pues ya sé cómo son las cosas. Tipos de analogía que vamos a tener. Una analogía de proporcionalidad. Proporciones, ¿no? No es todo exactamente, hay grados de proporción. Entonces, puedo usar un término en varios sujetos, pero va a depende de cada sujeto cómo se vaya haciendo ese término. Entonces, acá, por ejemplo, puedo hablar de la vida, pero la vida total y absoluta la tiene Dios. Otro grado de vida más abajito, pues está el hombre, están los animalitos, están los vegetales. Todos tenemos vida, pero por supuesto me queda claro que no es lo mismo la vida de una planta de un ser humano. Si tú agarras y te deshaces de una planta, la rompes totalmente, la destruyes, no te meten a la cárcel por eso. Pero si tomas la vida de un ser humano y la destruyes, sí te pueden meter a la cárcel por eso. Entonces, es el mismo término, vida, pero es proporcional, dependiendo a quién se aplique. Y luego tengo la analogía de atribución. Cuando lo que estoy diciendo de alguien, lo que se está predicando, está presente en el sujeto principal, en este caso va a ser Dios, pero en los secundarios, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Entonces, por ejemplo,
Si lo que yo digo, si lo que estoy hablando, predicando de alguien, está en todos los analogados, en todos los que estoy echando chisme de ellos, por ejemplo, la bondad, pues puedo hablar de que Dios es bueno, los ángeles son buenos, los santos son buenos. Esto se llama una analogía de atribución intrínseca, algo que pertenece al mero mero, a Dios, porque de él venimos todos, y que todos tenemos, aunque sea en poco grado, pero tenemos algo. Pero también hay ciertas cosas que solamente están presentes en el sujeto principal, en Dios. Y entonces acá tengo lo que se llama la atribución extrínseca. Son palabras que usamos acá en las analogías. Puedo hacer analogías con Dios, claro, pero con esa salvedad. Saber que hay unas cosas que son de Dios y solo para Dios y no hay más, y otras cosas que con los seres humanos se pueden aplicar sin problema alguno. Ahora, para la analogía, comprendiendo un poquito esto, tenemos entonces estas vías, miren. ¿Cuándo uso la analogía de manera positiva? Bueno, pues cuando yo digo algo de Dios de manera positiva. Dios es bueno, Dios es sabiduría, Dios es la eternidad, Dios es amor. No nos causa problema, porque de esto nosotros hablamos mucho. Pero acá viene otra vía que es la vía negativa. La vía negativa no porque sea mala, ¿eh? Negativa es porque voy a quitar, voy a eliminar todas esas cualidades que no son compatibles con Dios. Entonces, por ejemplo, Dios no tiene materia. Dios es espíritu. Dios no vive en el tiempo, vive en la eternidad. Entonces, voy quitando y así puedo ir conociendo. Si Dios no es temporal, es eterno. Si Dios no es material, entonces es espiritual. Entonces, son formas de ir también conociendo a Dios, negando cosas que no son, que no le tocan, que no le corresponden, afirmo lo que entonces sí es. Y la vía de eminencia, cuando encuentro una de esas cualidades que solo le pertenece a Dios y en un grado absoluto, en un grado total. Ahí hay una perfección infinita. Por ejemplo, si el hombre es libre, yo puedo decir que Dios es absolutamente libre, sumamente libre, es libérrimo, es el superlativo, ¿no? Usándolo ya en las palabras que aprendíamos en la escuela. Entonces, ahí tengo esta parte acerca de Dios. Qué importantes entonces estas analogías. Puedo decir que el hombre es inteligente, pero Dios es inteligentísimo. O sea, Él es la razón suprema, Él es la inteligencia suprema. Esas cosas positivas que puedo hablar del ser humano, en eminencia se las aplico a Dios. Con estas analogías, ¿por qué estamos usando estos términos? Porque hay que afirmar esta verdad. Esto es lo importante de todo esto de las analogías. Eso es lo importante. Tenemos que decir que de Dios sí se puede decir algo, que a Dios sí lo podemos conocer. Puede ser mínimo el conocimiento que tengamos de Dios, pero sí lo podemos conocer. Porque habrá quien diga, no, pues a Dios no lo puedo conocer, de Dios no puedo decir nada, entonces, ¿para qué me preocupo, no? Entonces, por eso hablamos de la analogía. Estamos hablando, reitero un poquito, cómo Dios usa el lenguaje para hablarnos, el lenguaje de la revelación, qué tipos de lenguaje hay en la fe, en lo religioso, y ese lenguaje va a tener analogías para que podamos hablar de Dios. Un paso más. Hablo acá ahora en nuestra guía de una analogía entis y una analogía fidei. ¿A qué se refiere esto? Fidei significa fe, una analogía de la fe. De acuerdo a Romanos 12:6, la analogía fidei se refiere a una concordancia con la fe. No es aquí una cuestión doctrinal. ¿De qué se trata? Pues que seamos coherentes, hombre. Que seamos coherentes. Que tu vida de fe sea coherente con lo que crees.
¿Cuántas veces la gente ahora dice, es que ya no soy católico, padre, yo nada más soy creyente? No, hombre, pues con eso me conformo. Si de veras eres creyente, si de veras crees, no, pues ya con eso la hicimos, ¿no? Ojalá fueras creyente, aunque sea, aunque sea. Pero también entonces, comprendiendo esto, se usa el término para buscar la coherencia que debe existir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto es bien importante, porque hay quien luego dice que en el Nuevo Testamento es un Dios y en el Antiguo es otro, porque el Antiguo Testamento era regañón, era enojón, castigaba, achicharraba, les mandó el diluvio para que se ahogaran, para que se portan mal. O sea, ¿cómo es ese Dios misericordioso del que dice Jesús y acá sale con esas cosas? Ah, bueno, entonces busca esa coherencia, descubrir que es el mismo Dios, pero y estaba comunicando el lenguaje. Y que también hay coherencia entre lo que puedo conocer a la luz de la razón, lo que puedo conocer naturalmente y la revelación, lo que se me va dando. Entonces, aquí es fundamental que tenga yo esa partecita. Esto también se busca en lo que dice una parte de la Biblia, y eso que dice un pasaje de la Biblia no está contradiciéndose en nada, no contradice la verdad del otro. Un pasaje de la Biblia no contradice al otro, van de la mano. Padre, pero es que aquí como que parece que se contradicen. ¿Han oído ustedes qué se dijo? Veíamos en el Evangelio, ¿no? Ahí nos dice Jesús, ¿han ustedes qué se dijo? ¿Han ustedes oído qué se dijo? Pero yo les digo, pero Jesús lo aclara, no vengo a abolir la ley ni a los profetas, vengo a darles plenitud. O sea, hay que entender bien, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo esa analogía fide y esa concordancia, esa coherencia que tiene que haber. Esta analogía también entonces tenemos nosotros que aplicarla. Es una analogía que viene de Dios hacia el hombre. Y que entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de aprender acá? Que el lenguaje humano ayuda a entender que el lenguaje humano puede significar algunas cosas del misterio divino. Es decir, que con palabras humanas puedo yo decir cosas de Dios y que son coherentes y que son concordantes, que no implican contradicción. Aunque humanamente soy más limitado, claro, pero si Dios quiso abajarse y tener ese lenguaje humano, eso mismo me lo permite. Vamos ahora a dar acá otro paso con un fulanito que quiso como que de esto no le gustó. Entonces tenemos un protestante de los serios, un protestante serio. El señor se llamó Carlos Karl Barth, alemán, un teólogo protestante. Y él le preocupaba algo, es que decía, ¿cómo vamos a usar palabras humanas para hablar de Dios? Es que Dios es Dios, él está por encima de todo. ¿Cómo yo voy a hablar de él con palabras humanas? Sería como rebajarlo. No, hombre, pues Dios ya se había rebajado, no lo iba a rebajar yo. Ya Dios fue el que se había bajado, se había rebajado. Entonces, Bart dijo, no, es que no se puede. No se puede hacer eso. No hay posibilidad de correspondencia entre el ser creado y el ser divino. Y entonces propone otro camino. Se propone una analogía en donde el conocimiento de Dios no se basa en la razón, sino en la gracia. Entonces todo queda en la revelación que Dios haga. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que parecería que nuestra razón ya no sirve. Si Dios a ti te ilumina y tú por esa gracia de iluminación que tuviste, tienes el gozo, la oportunidad de decir algo de Dios, bravo, qué bueno por ti. Pero ¿y si no, ya te fregaste? Porque este regalito pues no es como que para todos, ¿no? Para unos cuantitos, casi, casi. Ese es el problema. Entonces, nosotros tenemos que apostarle al otro.
por muy humilde que pueda ser lo que humanamente, con nuestra razón, a pesar de nuestros límites, pero sí podemos decir algo acerca de Dios. ¿Por qué? Pues por el hecho de que Él se hizo hombre, de que Él se hizo como nosotros. Aquí viene también este tema de lo que se llama la teología negativa o apofática. En la teología negativa, le reitero, no es porque sea mala. Se trata acá de darnos cuenta que hay cosas que no puedo decir de Dios y que también por ese camino puedo llegar a Dios. Ya lo decíamos antes, ya lo habíamos visto cuando veíamos la vía en la analogía, vemos vía positiva, vía negativa, vía de eminencia. Bueno, acá hay una manera de pensar y hablar sobre Dios, pero siempre por vía negativa. Entonces, Dios como está por encima y más allá de todo, no lo voy a poder expresar perfectamente. Fíjense la postura tan diferente, ¿eh? Porque nuestro autor anterior acá decía, no, pues de Dios como que por la pura razón no se puede hacer nada. Acá se dice sí, aunque no pueda decir mucho o haya cosas que no puedo decir de Dios, pero sí puedo decir algo. Entonces, ahí no será perfecto, pero se puede. Y esto se ha usado en muchos momentos en la escritura y en la teología. Vamos viendo solamente algunos comentarios de esto. En los apologistas cristianos, los primeros cristianos que querían defender su fe, la palabra apología buscaba dar razón de la fe. Entonces, ¿cómo hablaban de Dios? Decían, a Dios es inefable, es inengendrado, innominable, impasible, inmenso. Todas estas son partículas que hablan de algo que no puedo decir de Dios. Innominable, por ejemplo, no puedo decirle nombre, es el innombrable. Sí, así como cuando luego se divorcian las señoras, ¿va? Y dicen, es que ya viene el innombrable. ¿Quién es el innombrable? Su exmarido, pero como ya ni siquiera lo quieren nombrar, entonces por eso le dice el innombrable, ¿no? Pues pensemos, así dicen de Dios, de estos fulanos, es el innombrable, el innominable. ¿Por qué? Porque nos rebasa que ponerle un nombre a Dios sería como encerrarlo en algo. Por eso es innominable. Y así se va haciendo a un lado concepciones antropomórficas que buscan dar a Dios formas humanas. Luego también se niegan ciertos atributos en el sentido en cómo nuestro lenguaje puede concederle ciertas cualidades. Y así entonces se manifiesta la trascendencia de Dios. Yo hablo de que alguien es bien bueno. Sí, pero ¿cómo entiendes todo ese ser bien bueno? No, padre, es que este ladrón es bien bueno, es bien chingón, padre. Me robó y ni cuenta me di. Hasta me gustó que me robara, ¿no? Eso jamás lo voy a poder atribuir a Dios. Entonces, también ahí hay cosas que no puedo decir de Dios. Para Santo Tomás de Aquino, por ahí en la Edad Media, esa negatividad, ese no poder decir todo de Dios, eso es lo hermoso. Es un signo de apertura de la vida trinitaria del ser humano. O sea, no es que Dios se oculte, es también una forma de conocer a Dios. Es una forma de conocer y de amar a Dios. Y donde más se ha ido desarrollando esta teología es en el Oriente. Es más contemplativa, es más de silencio. Hay muchas cosas de Dios que no podemos decir. Ahí está la teología negativa. Y aquí cerramos ya propiamente con esto. Hay una especie de renovación del lenguaje teológico. Y esa renovación del lenguaje teológico entonces implica algunas realidades que debemos de tener en cuenta. Lo primero, la inmutabilidad de las verdades de la fe, es decir, inmutable, que no muta, que no cambia, no elimina la necesidad de que haya cambios en la forma como se enuncie, en la forma como se explique o en la forma como se diga. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? La manera, la envoltura,
pero lo de adentro no. Eso no puede cambiar. De esto hablábamos ya un poquito cuando tratábamos el punto de los dogmas. Ya les decía yo, la esencia no cambia. El lenguaje, la forma, esa sí va a cambiar. Les ponía yo el ejemplo de cuando íbamos antes a misa y en el credo decíamos que el Padre y el Hijo, a la hora de hablar de ellos, decíamos que el Hijo era consubstancial al Padre. Y como que esa palabra pues ya no se entendía, entonces ahora decimos de la misma naturaleza del Padre. Cambia la forma, pero no el contenido, es lo mismo. Entonces, las verdades de fe son inmutables, no cambian, pero tenemos que ir actualizando lo otro. Esa es una exigencia científica. ¿Por qué? Porque si queremos estar en un diálogo constante como ciencia teológica, se tiene que atender esto. Aquí los términos teológicos, entonces, distingámoslos así. Términos invariables. Hay términos que no conviene jamás adaptarlos a un lenguaje moderno, porque se puede correr el riesgo de darles un sentido diferente. Y aquí hay que ser bien prudentes y bien cuidadosos, porque a lo mejor se dice, es que vamos a adaptar este término para que se entienda más. Híjola, pero si cambiamos, ¿cómo nos vamos a quedar? Entonces, hay términos que son invariables, totalmente, no deben cambiarse, no deben moverse. Y hay términos que son fundamentales y que puedo renovarlos, pero tengo que situar bien su contexto, bien explicaditos para que se entienda. Tengo que comprender bien qué se dice. Y aquí debemos ser siempre bien cuidadosos para un auténtico diálogo. Se habla de la familia. Bueno, por poner un ejemplo, ¿qué es la familia? Papá, mamá, hijos. No, padre, eso era la familia. Ahora se le llama familia tradicional. Pero ahora hay nuevos tipos de familia. Hay otras familias, familia esta, familia la otra, familia no sé qué. Y hay quien dice, no, la familia que obedece al diseño original de Dios es padre, madre e hijos. Y lo demás podrán ser organizaciones similares a la familia, organizaciones familiares, pero no corresponden al plan de Dios. Entonces, es donde se tiene que ir haciendo esas precisiones. Tengo que ir atendiendo términos, imaginémonos, en la teología. Y en esta tarea, lo que va a ser importantísimo, pues va a ser la Sagrada Biblia, para que ahí en la Escritura, entonces, a partir de lo que se ha revelado, pues tengamos el punto de referencia. Porque si yo voy a querer cambiar palabras nomás porque sí, pero jamás de los jamases voy a hacer esto en razón de la revelación que está contenida en la Escritura, pues las voy a cambiar a mi antojo. Y pues así no. Tenemos ahí en la guía el vocabulario, su guía de estudio, sus comentarios, páginas 69 y 71, para que podamos ubicar. Y cerrando un poquito lo que dice ahí al inicio nuestra guía, ¿no? La revelación divina se expresa en el lenguaje humano. Y entonces el lenguaje es necesario para la ciencia teológica. La palabra es sin duda el principal vehículo para comunicar esas verdades reveladas, aunque existen otros lenguajes no hablados. Y dado que estamos en esa distancia, hombre Dios, por eso el conocimiento de Dios es analógico y tenemos que usar ese lenguaje de analogías, porque no lo podemos agotar ni abarcar. Bueno, ahí un poquito esto, reitero acá nuestro presupuesto, Dios que habla, hombre que responde, la fe que es donde se revela, le respondemos con esta razón y lo hacemos a través de un lenguaje, para que vayamos ubicando las unidades que hemos ido viendo. Dejo de compartir, damos espacio si hubiese alguna pregunta, alguna duda de parte de alguno de ustedes. Si me hace el favor, Blanca. Hola, padre. Entonces, ¿la analogía será como una herramienta para la teología? Así es una herramienta
no solo para la teología, para poder explicarnos cualquier realidad y cualquier situación, nosotros hacemos muchas comparaciones. En eso los seres humanos somos bien buenos. Ya les decía yo el ejemplo, ¿no? Hasta para echar chisme. Oye, ¿viste a la comadre, la de que va envuelta como de tamal? Así, hasta para eso, ¿no? Hago ahí mi analogía, hago ahí mi comparación. Entonces, es una herramienta que nos ayuda a nosotros. En este sentido nuestro, en la teología, dado la distancia que yo tengo con Dios, ¿por qué? Porque Dios me rebasa, entonces tengo que usar esta analogía. Y recordar, la analogía nos tiene que hacer presente en nuestros límites. Somos limitados. Y al ser limitados, en ese sentido, pues nosotros vamos a encontrarnos con estas realidades. Soy limitado, no puedo dar razón de todo, pues ahí al menos me aproximo con las analogías. Vamos con Maruja, Eugenia, no sé si es Maruja, Sí, Eugenia, como prefiera. es igual. Ok. Es igual. Es una pregunta de la tarea del tema pasado que no me quedó muy claro aquí viendo en el vocabulario lo de agnosticismo crítico, porque entiendo lo que es agnóstico, pero no entiendo eso de agnosticismo crítico o no alcancé a entenderlo, no estuve buscando, leyendo, pero no sé, me perdí en eso. Esa era la pregunta, Patri. Ayúdenos con lo que es agnóstico. Como el decir que si existe Dios no hay forma de probarlo, o sí, Vivo, algo así o sería, sea, ¿no? el ateo no cree en Dios. Y eso pues es como ya muy raro encontrar, ¿verdad? El agnóstico, él sí cree en Dios, pero vivo como si ni existiera. Es como que ni me preocupa, ¿no? En ese sentido. La criticidad, vamos ahora con la segunda palabra. Cuando nosotros hablamos de criticar algo, todo lo que existe y todos nosotros tenemos un aspecto de criticabilidad, algo que se pueda criticar de nosotros, que se pueda decir, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos pueden tratarse en ese sentido de una persona? Bueno, puedo criticar su forma de ser, su forma de expresarse, su forma de, no sé, hago una crítica. Y esa crítica, más allá de la parte ofensiva que pudiera yo hacer cuando decimos soy criticón, una crítica pues es sana en algún momento porque puede ayudarme, ¿no? A reelaborarme, a replantearme, a pensar. Apliquémoslo eso. Un agnosticismo crítico, podemos hablar nosotros en ese sentido de una corriente de pensamiento que también nos pone en la teología un desafío para dar razón de nuestra fe. Va a criticarnos a los teólogos, al esfuerzo teológico, a la hora de ir elaborando nuestro pensamiento. No solamente dirá, pues a mí me vale Dios, ¿no? Porque hay agnósticos, pues que así viven. Me vale Dios, no me importa. Pero el agnosticismo que es crítico, entonces ya va a ir haciendo señalamientos. ¿Qué señalamientos, qué críticas se le hacen a la teología? Básicamente hay muchos que dicen que la teología no es ciencia. Y entonces al no ser ciencia, entonces pues no puedo dialogar contigo, no estás a la altura de mi persona para que podamos platicar. ¿Por qué no es ciencia? Pues porque el objeto de estudio, Dios, pues no se ve. Y entonces, como hoy estamos con el positivismo, que solo cuenta lo que se ve, lo que es experimentable, entonces la teología tiene que dar razón de su estatuto de ciencia. ¿Por qué si tengo ciencia? Ah, bueno, tengo ciencia porque uso método, porque hay organización, porque no todos los objetos de estudio son comprobables científicamente como en algunos momentos se quiere ver. Entonces, por ahí viene ese enfrentamiento, ese diálogo. No sé si por ahí un poquito quede la respuesta. Ya la perdí, pero espero que sí. Vamos con Luis, por favor. Padre, cuando se habla de la renovación del lenguaje teológico, ¿en función a qué se daría o cuándo tendría que presentarse esa situación
de pensar en hacer una renovación de ese lenguaje, de esas expresiones? ¿En función a qué? Al hombre. Ahí simple y sencillamente está el ser humano. Entonces el ser humano, con todo lo que conlleva su bagaje cultural, histórico, social, todo lo que somos los seres humanos, conlleva una realidad que va avanzando. Y entonces es el ser humano. ¿Por qué? Porque es el sujeto de diálogo. Es el Dios que le habla al hombre. Y entonces el lenguaje de entendimiento entre estos dos sujetos se tiene que ir actualizando las veces que sea necesario con tal de que el mensaje siga llegando. No se vale sacrificar el mensaje. Puedo cambiar el vehículo, puedo usar tantos vehículos, tantas formas, tantas maneras, pero el mensaje tengo que buscar que llegue, ¿no? Y eso siempre ha sido. La teología, podemos decir, se inserta en ese proceso de una gran inculturación. La cultura divina se incultura, se mete en la cultura humana. Y de ahí esto no se para. Tiene que buscarse formas, modos, medios para entonces ir llegando el mensaje. Siempre la salvedad es cuidar el contenido. No por explicar esto voy a disminuir el contenido. Puedo, como decimos, ¿no? Cotidianamente, te explico con manzanitas, es que no te entendí, bueno, voy a agarrar naranjas ahora en lugar de manzanitas, ahora siempre que sea necesario. La cultura, el movimiento humano lo tendrá que reclamar. Eso es parte de... Ajá. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo una gran evolución tecnológica, científica, por ejemplo, se abre un campo amplio para pensar en esa renovación del lenguaje teológico. Depende qué tanto afecta al ser humano. Porque si bien es cierto que la ciencia y la tecnología van avanzando en esa velocidad, ¿qué tanto esto realmente en cuestión antropológica está tocando al ser humano? Porque a lo mejor, pues hay personas que en este mundo están ya totalmente conectadas con un lenguaje de la computadora y todo esto, pero no sé cómo funciona. A mí lo que me importa es que tenga yo señal y que tenga celular, pero no hay un mayor avance en el razonamiento. Al contrario, no sé cómo funciona, pero con que funcione y ya. Entonces, falta más ingenio, ¿no? Antes alguna cosa se descomponía y decíamos, pues ingéniatelas, ¿no? Muévele, pícale, quítale, ponle, acomódale, pégale. Se desarrollaba esa parte de la ingeniería, podemos decir, humana. Ahora ya no sirve, ya no se oye, ya, pues ya tíralo, cómprate otra nueva, ¿no? Entonces, sí puede haber muchos avances científicos, puede haber muchos avances tecnológicos, pero acá nuestro sujeto es la persona. ¿Cómo realmente esto está afectando a la persona? Y hay cuestiones que entonces, pues son existenciales, trascendentales, también trascienden esas realidades. Puedo vivir en una cultura más moderna, más intercomunicada, pero la soledad sigue siendo soledad. Y te voy a hablar ahí de Dios. Puede ser un hombre de ciudad o puede ser el hombre más rural del mundo, pero entonces es en el hombre donde tenemos que poner el enfoque, porque es el diálogo hombre-Dios. Gracias, padre. Ok, vamos con Norma, por favor. Gracias, padre. Es con respecto a la tarea del tema anterior. No sé si pueda de una vez hacerlo. ¿Sí? Claro que sí, sí. La pregunta número 9 del cuestionario dice, ¿se puede ser teólogo y escéptico? Razona la respuesta. Yo me voy a la definición de escéptico y dice que es una persona que duda o desconfía de la verdad, eficacia o posibilidad de algo, ¿no? Especialmente las creencias comúnmente admitidas. Entonces, yo al inicio dije, bueno, y mi respuesta fue esta, no. El teólogo tiene que iniciar con una fe, al menos la teología que estamos viendo, ¿no? Sí, espero que no vaya a decir, no has entendido nada, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es básicamente eso. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, si soy escéptico, no puedo hacer teología. Está ¿Sí? totalmente en lo correcto.
O sea, ok, la condición para la teología nuestra es la teología revelada, requiere fe. El escéptico por naturaleza, por definición, es el que no tiene fe, es el que no cree, no puede hacer fe. Lo que podría hacerse, en este caso, veíamos esa vez, es la teología natural, una teodicea quizás a lo mucho, pero ya pasar una teología revelada, no. ¿Por qué? Porque no creo en Dios. Entonces, no creo en Dios, no creo en la Biblia, no creo. Entonces, puedo llegar al conocimiento de un ser absoluto, eso sí, pero no el Dios que me ha revelado Cristo. Ese Dios que es Padre, que es exacto. Hijo, que es Espíritu Santo. Y no confundir que puedo tener deficiencias, que no puedo lograr entender todo, pero eso no es que tenga yo duda de mi fe, ¿no? Ahí es donde estaba también, ¿verdad? Sí, padre. Sí, tenemos límites, no vamos a entender todo, lo reafirmamos, y no significa que no tengamos fe. Somos un Exacto. camino, somos un proceso y vamos buscando caminar en todo ello. Bueno, gracias, padre, muy amable. Muy bien. Vamos con María Félix. Sí, padre. Yo en cuanto a lo que va siendo la analogía que dice de la fe, por ejemplo, ¿cómo no caer en excesos cuando, o por así decirlo, cuando se tiene que, dicen, adaptar el lenguaje para cuando se habla con, por ejemplo, en este caso en la catequesis, ¿no? Que dices que deben uno adaptarse a lo que va viviendo. Pero ¿cómo no caer, por ejemplo, en excesos en la cuestión de decir, por ejemplo, a Dios le tienes que hablar como un amigo, como tu mejor amigo, pero si ese mejor amigo es que se tiene es, por decir, un desastre, entonces, que entonces Dios igual puede ser así, mi amigo Dios puede ser igual así, me va a permitir todo. Entonces, ¿cómo no caer en esa cuestión, vamos a decir, de contradicción? Permítanme compartirles tantito ahorita una pantalla. Dejen buscar aquí en el internet una imagen que me vino ahorita a la mente escuchando a María Félix. Es un texto que hace tiempo publicó Buena Prensa y que entiendo todavía está por ahí, se puede conseguir. Permítanme, ya lo abrí, permítanme compartir pantalla. ¿Sí? Ok, está cargándose la pantalla. Este texto que les voy a presentar ahorita, es que está tardando en cargar la pantalla, es un libro, ya les decía yo, se llama Evangelio para la Banda. Evangelio para la Banda. Ahí está cargada ya la imagen. Aquí tengo yo el texto, lo he movido, a ver si nos lo engrandece. Y el lenguaje que usa el texto, mando a otro lado. El lenguaje que usa el texto, pues para muchos puede ser escandaloso en la forma en la cual habla. Déjenme ver si podemos aquí medio leer una partecita de cómo transcribe los textos y que pues a lo mejor le me dirán, no, qué forma de hablar tan irrespetuosa, ¿no? No me alcanza a cargar. Aquí está ya uno. Juan el Grillo, se refiere a Juan el Bautista, ¿eh? Juan el Grillo prepara el camino de Jesús. Y si todo lo anterior sucedió el último año de Carlos Salinas de Gortari, siendo gobernador del Estado de México el señor Emilio Chaufet y estando como nuncio apostólico como el señor Girolamo Prigioni. Las bandas que se fueron acercando a Juan le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para alivianarnos? Él les decía, el güey que tenga algo que comparta con el que no tiene. Alguien le dijo, pero si nosotros no tenemos nada. Juan contestó encabronado, no se hagan pendejos. En la banda hay algunos que tienen 2 chamarras y varios pantalones. Cuando coman, inviten al que no ha comido y si les cae chamba, llévense a camellar al que no tiene para aliviarlo un poco.
Me detengo ahí además con esta pedacito de la lectura, ¿no? Una forma muy peculiar de comunicar el evangelio, tal cual, evangelio para la banda. ¿Qué riesgos, no? O sea, ¿cómo cuidar en ese lenguaje para que alguien diga, padre, es que falta de respeto, porque él habló de Dios, los cosas de Dios, así con ese lenguaje, con esas groserías? Híjola, aquí es donde entonces van a venirse discusiones. Quizás yo puedo hablar de Dios, le voy a hablar a Dios como mi amigo, sí, pero yo como mi amigo, pues me hablo de esta forma, como el lenguaje que les acabo de dar, me pendejeo. ¿A poco me voy a andar pendejeando con Dios? Bueno, pues serán formas y serán caminos en los cuales yo tendré la oportunidad de llevar primero un mensaje. Y eso es lo que jamás se me debe de olvidar. Toda analogía está en razón de la comunicación del mensaje, de la revelación. Y acá tendré que ir enseñando que siempre habrá una distancia entre el hombre y ese Dios. Y que esta distancia, que pone cierta trascendencia, pues implica a lo mejor para nosotros un respeto, sí, pero que ese respeto no se traduzca en falta de confianza, lejanía. Entonces, hay realidades que acá nosotros pues nos van a superar. Y entramos acá en cuestiones incluso culturales. Si hablamos de personas que se mueven en este tipo de cuestiones de bandas y alguien está evangelizando esas bandas a ese tipo de chavos, híjola, esa yo la dejo abierta. Sí, no me atrevo a decir, no, que nadie hable así para que no se le pierda respeto a Dios, cuando como que habría que ubicar bien, ¿no? La palabra respeto, el lenguaje que usamos, sí salvaguardar a la divinidad, por supuesto, el mensaje que se da, pero el lenguaje es vehículo. El lenguaje es solo un vehículo que a veces pues hay que usar. A veces hay vehículos muy hermosos, a veces hay BMWs, pero a veces hay unos ya bien destartalados. Y a lo mejor habrá que usarlos a veces. ¿Sales? Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Vamos entonces, creo que no hay más. Vamos entonces ahí a concluir con la lección de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos por los dones materiales, por los dones espirituales, pero sobre todo por el don de la vida que nos permites. Ayúdanos a descubrirte presente entre nosotros y a descubrir las formas tan diversas que tú tienes para comunicarte en nuestra vida, para hacerte presente en nuestra existencia. Y permítenos que a través de toda esta experiencia que tenemos de ti, tengamos también la oportunidad de compartirte y llevarte hacia los demás, especialmente en aquellos a quienes tenemos como hermanos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Bendice nuestros hogares y familias, bendice el trabajo y la actividad pastoral que cada uno de nosotros realiza. Y que, Señor, este esfuerzo que realizamos también sirva para aquellos hermanos que más necesitan en este momento de fortaleza y de nuestra oración. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.